Increíble. Revelan el momento extraordinario cuando un padre experimenta lo inesperado al ver cómo un viejo libro cambia el rumbo de su vida. Andrés, un profesor de matemáticas de 38 años, camina por su aula modesta. La luz del sol entra por las ventanas, iluminando las paredes cubiertas de fórmulas y gráficos cuadrados. Mientras organiza su espacio, sus manos, cansadas de correcciones y rutinas, tropiezan con un libro olvidado, cubierto de polvo en el rincón de un armario. Al abrirlo, el aire se siente diferente. Las páginas amarillentas revelan la voz de su difunto padre, un científico que nunca tuvo las oportunidades que merecía. En ese instante, una chispa de nostalgia lo envuelve y lo empuja a reflexionar sobre su propio camino. Sus sueños de investigar cómo ayudar a los jóvenes a superar las desigualdades educativas resuenan en su mente, pero la presión del deber lo mantiene encadenado. La rutina de Andrés lo consume. Las dulces risas de su hijo en casa contrastan con la presión de un día a día que exige más de lo que puede dar. En el fondo, siente que la vida que ha construido no es la que realmente desea. Su pasión por la educación se ve eclipsada. Esta lucha interna lo deja exhausto y con el corazón en un puño. La tarde en que decide inscribirse en un programa de investigación, se siente como una traición a su familia, pero la idea de seguir el legado de su padre lo hace temblar de emoción y temor. Se siente como un gladiador, enfrentándose a un coloso, su propio miedo a fracasar y a defraudar a los que ama. Las primeras semanas son complicadas. El primer proyecto termina en un fracaso rotundo. Andrés recuerda la mirada de su hijo, un espejo de admiración que se transforma en una carga pesada. Esa observación lo consume. ¿Cómo puedo fallar y aún así ser su ejemplo? Se cuestiona mientras su respiración se vuelve irregular y su mente se llena de dudas, creando un mar de incertidumbre. Mientras se encuentra en medio de una discusión con un profesor prestigioso que lo cuestiona, siente que está en la cuerda floja. La presión en su pecho se intensifica, pero decide rebelarse. Expone no solo su propuesta, sino su amor por la educación, anclado en los recuerdos de su padre. No es solo una presentación, es su vida, su grito de auxilio en un entorno que lo considera un paria. La tensión crece, y el silencio de la sala se vuelve ensordecedor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada palabra, Andrés siente que se adentra más en un abismo de desafíos. La llamada inesperada que recibe al final de la reunión lo sacude. Al contestar, una voz le revela un secreto que podría cambiarlo todo. Un proyecto de su padre que aún está vivo, que se someterá a evaluación. La angustia y la esperanza confluyen en su corazón en un torrente emocional vertiginoso. ¿Podrá realmente levantar el legado que su padre dejó atrás y al mismo tiempo ser el faro de luz para su hijo? Mientras pierde el aliento por la intensidad de los momentos vividos, la ansiedad lo consume. Esta vez, el destino no espera. La expectativa se enreda en el pecho de Andrés como un nudo irrompible. La voz del misterioso interlocutor resuena en su mente y, antes de cortarse la comunicación, le menciona un nombre que lo deja estupefacto. El proyecto de su padre, el modelo de estudios que abandonó por falta de recursos. La posibilidad de revivir ese legado lo deja paralizado, cuestionándose si tiene la fortaleza necesaria para llevarlo a cabo. Mientras se aferra al teléfono, siente que en su interior se desata una tormenta de emociones. Por un lado, está la inercia familiar que le reclama. Su hijo le espera en casa, soñando ingenuamente con un futuro brillante y liberador, ajeno a las sombras de la lucha adulta. Por otro lado, el deseo profundo de transformar su vida a través de la educación burbujea. Una llama que no ha dejado de arder a pesar de las decepciones. Esa noche, en lugar de sumergirse en sus preocupaciones, decide aventurarse en el mundo de su padre. Los papeles amarillentos que encontró en ese viejo libro se convierten en su brújula. A medida que lee sobre las teorías de su padre, siente como la chispa de su propia intención comienza a reavivarse. Este no es solo un legado que debe honrar, es la oportunidad de reescribir su narrativa, de empoderarse a través de sus enseñanzas. Los días siguientes, Andrés se dedica a investigar.
Sus esfuerzos se convierten en un nuevo ritual. Por las mañanas, corrige exámenes. En las noches, llena cuadernos de notas con un fervor renovado. La conexión con su padre, que había sentido distante durante años, se vuelve palpable al trazar las ideas en sus hojas. Sin embargo, esta intensidad también trae consigo una serie de cuestionamientos. ¿Es capaz de tomar riesgos que sus colegas rechazan? ¿Es el tiempo suficiente para construir y recuperar lo perdido? Al presentarse nuevamente ante el grupo de académicos, siente una mezcla de miedo y determinación. Esta vez no está solo. Lleva consigo la herencia de su padre. La sala, antes fría y distante, parece iluminarse con un nuevo propósito. Cada afirmación que hace está imbuida con la esencia de su historia familiar. La charla fluye y, en los momentos más críticos del discurso, Andrés menciona explícitamente la voz de su padre, el científico que sí merece ser escuchado. Con cada palabra pronunciada, se siente más fuerte, más auténtico. Sin embargo, la respuesta que recibe de los académicos es desalentadora. Existían muchas críticas precisas sobre su propuesta. Desafíos económicos y teóricos emergen como obstáculos palpables. La confirmación de que el camino hacia la innovación no es lineal lo golpea, y, nuevamente, la sombra de la duda se cierne sobre él. No hay fallo si te levantas, murmura, intentando encontrar consuelo en su propia justificación. El momento culminante llega cuando, al salir de la sala, se encuentra con el profesor que había cuestionado su primera presentación. Con un aire inquisitivo, le sugiere una colaboración. La propuesta lo golpea como un rayo, tentador y aterrador a la vez. ¿Aceptar el desafío significaría vulnerabilidad o una nueva oportunidad de colaboración? Andrés se enfrenta a una decisión crucial. Su instinto le grita que rechazarlo significaría dejar pasar la oportunidad de madurar profesionalmente y demostrar a su hijo lo que significa luchar por los sueños. La idea de colaborar lo atormenta. Sin embargo, la urgencia de ser el ejemplo que su hijo necesita choca con su antiguo miedo a la crítica. Mientras su mente se sumerge en estos dilemas contradictorios, un mensaje llega a su celular. ¿Te gustaría verte con tu padre una última vez? La tratativa lo deja helado. ¿Puede la vida brindarle la oportunidad de reconciliarse con su propia identidad en el idilio de la memoria? Los ecos del pasado se entrelazan con su futuro, y el tiempo se vuelve un enemigo que lo incita hacia una elección. ¿El legado o la familia? Y así, Andrés se encuentra una vez más al borde del abismo de sus emociones, sintiendo que cada decisión puede ser el primer paso hacia el futuro que busca, o la caída libre a sus antiguas inseguridades. Andrés se encontraba en un estado de confusión. La propuesta de recuperación del legado familiar y el mensaje que insinuaba una reunión con su padre parecían atormentarlo, y al mismo tiempo despertarle un sinfín de preguntas. Mientras su corazón tamborileaba, se sintió al borde de un precipicio emocional. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, donde cada rincón parecía vibrar con su desasosiego. La bruma de la incertidumbre lo envolvía, y el rostro de su hijo, aún enroscado en sus dulces sueños, emergía en su mente como una inspiración y un recordatorio de la responsabilidad que lo abruma. La voz de su padre, ahora lejana pero incapaz de pasar desapercibida, reverberaba con una mezcla de consuelo y desafío. Adentrándose en sus pensamientos, Andrés empezaba a vislumbrar las enseñanzas de su padre que había despreciado en su juventud. La sabiduría que albergaba en esos estudios amarillentos se transformaba en su guía, iluminando sus propios caminos y opciones profesionales. En esos momentos de reflexión, imaginó cómo sería su vida cultural y familiar si decidía dar el siguiente paso. Podría presentarse ante su padre con la valentía que siempre quiso emular. Sin embargo, el eco de las críticas de la academia aún retumbaba en su mente. ¿Qué garantías tenía de que su colaboración con el profesor llevaría a un resultado positivo? La sombra de sus fracasos pasados parecía resplandecer con fuerza, cobrándose un tributo en su autoestima. La lucha interna entre valerse por sí mismo y depender de otro se tornaba más apremiante. ¿Sería capaz de dejar atrás las dudas y obtener un nuevo impulso en su carrera? Su mente se encontraba en un laberinto. Cada salida parecía conducido hacia la inseguridad. Eso lo llevó a cuestionar su capacidad para abrirse a nuevas oportunidades. No solo se trataba de honrar el legado de su padre, sino también de convertirse en un hombre entero, capaz de ejecutar una visión que antes consideraba inalcanzable. Ubicando su foco en la colaboración necesaria,
decidió enfocarse en la posibilidad de un nuevo comienzo. Elaboró una lista de preguntas que quería plantear al profesor, reconociendo que, aunque la incertidumbre era inquietante, la oportunidad de aprender de un colega podría resultar enriquecedora. Esa chispa de determinación se avivó al pensar en su hijo, quien lo observaba como una fuente de inspiración. Quería mostrarle que los sueños no deben ser silenciosos, sino perseguir la voz interior pese a la adversidad. La noche anterior a su reunión con el profesor, las horas se convirtieron en un torbellino de nerviosismo. Sin embargo, en medio de su inquietud, se despertó una inesperada confianza. La combinación de sus temores y la energía vibrante de lo desconocido lo llevó a una resolución firme. Su voz también merecía ser escuchada. A la mañana siguiente, se armó de valor y se dirigió al encuentro. Mientras avanzaba, cada paso resonaba como una declaración de intenciones. Entonces, un nuevo mensaje cortó la música de sus pensamientos. Tu padre está esperando. Cada letra lo empujó hacia una decisión inminente. Unirse al legado familiar o cerrar ese capítulo de una vez por todas. Esa intersección entre su deseo de reconciliación y su lucha profesional se intensificaba. Había llegado el momento no solo de enfrentar su miedo, sino también de reconocer la fuerza que podría encontrar en esa conexión con su padre. Andrés llegó a la puerta del encuentro con el profesor, sintiendo que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Al abrir la puerta, sintió el aire cargado de posibilidades, pero al instante, escuchó una voz familiar a lo lejos, llamándolo. Un giro inesperado se dibujó ante él. ¿Qué revelaciones y desafíos lo esperarían en esa reunión crucial? Andrés contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón latía descontroladamente. La voz que había escuchado a lo lejos resonaba en su mente como un eco inolvidable, y rápidamente se dio cuenta de que no era solo su padre quien le esperaba. Menos de un minuto después, se encontró rodeado por la eterna inestabilidad de su historia familiar. Al cruzar la puerta, el olor a café y libros viejos lo envolvió en una atmósfera familiar, como un abrazo lejano que simultáneamente le daba calidez y escalofríos. El profesor lo saludó con un gesto cálido, pero sus ojos estaban fijos en algo más allá. Andrés siguió su mirada y vio a un hombre que le era familiar. Su padre. Era un encuentro inesperado, un cruce de caminos que alteró su raudo intento de alinear su vida profesional. El rostro de su padre, marcado por el tiempo y la experiencia, mostraba una mezcla de sorpresa y emoción. Andrés sintió que el aire se volvía denso, y las dudas que había intentado desplazar en los días anteriores regresaban con más fuerza. Se sintió dividido entre la necesidad de hacer preguntas y la urgencia de reafirmar su propia identidad. Mientras abordaba su papel como hijo y como profesional, la sensación de inadecuación se arrastró nuevamente a su mente. ¿Era realmente capaz de confrontar el pasado sin perder su esencia en el proceso? El profesor, notando la tensión palpable en el ambiente, intercedió astutamente, invitando a ambos a sentarse. A medida que se acomodaban, Andrés sintió un torrente de preocupación apoderarse de sus pensamientos. Era el momento de revelar sus intenciones, de trazar un camino en la dirección que había estado necesitando desde hacía tanto. He estado pensando en la propuesta, comenzó Andrés, tratando de mantener su voz firme. Quiero contribuir a recuperar el legado familiar, pero necesito saber cómo encajo en esto, en nuestra historia. Su padre lo miró a los ojos, buscando la sinceridad que había estado ausente durante años. Era como un espejo, reflejando no solo sus fracasos, sino también las oportunidades que se avecinaban. En ese instante, la conexión que había estado negando comenzó a manifestarse como un hilo invisible entre ambos. No se trata solo de un legado, hijo, respondió su padre con un tono calmado. Se trata de aprender de nuestros errores y encontrar fuerza en nuestras vulnerabilidades. Siempre has llevado esa chispa en ti, pero es hora de que la enciendas. Las palabras de su padre calaron profundo en Andrés. Era un desafío oculto, una invitación a abrirse finalmente a esa parte de sí mismo que había intentado enterrar durante años. La voz interna que simbolizaba su miedo comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgió una creciente sensación de determinación. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto que refleje eso?, sugirió el profesor, un brillo en sus ojos. Juntos podríamos explorar los conocimientos que compartimos y dar una nueva vida a lo que ha permanecido silenciado. Podríamos transformar nuestro legado en algo que hable no solo de éxitos, sino también de aprendizaje, de transformación personal. Andrés sintió que cada palabra del profesor resonaba con fuerza.
Era más que una oportunidad profesional, era un viaje de redescubrimiento. Algo dentro de él empezó a cambiar. Su percepción sobre el legado se iluminaba con un nuevo significado. La lucha se transformaba en un deseo de romper cadenas. El equilibrio entre su pasado doloroso y su futuro prometedor parecía más alcanzable que nunca. Pero, en pleno clímax de su revelación, el teléfono de su padre vibró sobre la mesa, cortando la tensión. La expresión en su rostro cambió de expectativa a preocupación inmediata. Andrés miró a su padre, quien rápidamente contestó la llamada, dejando entrever que algo urgente demandaba su atención. Esa interrumpida conversación dejó un aura de intriga en la sala, y Andrés sintió cómo la oportunidad que se había dibujado frente a él se desvanecía por un momento. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Era esto una señal de nuevos retos que se interpondrían en su camino? Solo en su propio pensamiento, la claridad se disipó nuevamente. La reunión que había significado tanto parecía tornarse aún más compleja. Se dio cuenta de que este no sería el final de su viaje, sino solo el inicio de algo mucho más profundo. La vida, una vez más, lo llevaba a una encrucijada. ¿Tendría el coraje para sostenerse firme ante lo que estaba por llegar? Lo único cierto era que, tanto su legado como el encuentro con su padre, estaban ahora íntimamente entrelazados con el futuro. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desplegaría el destino. Andrés observó a su padre con atención, mientras éste se alejaba para atender la llamada. Su cuerpo se tensaba con cada segundo de incertidumbre. La sensación de que el tiempo se paralizaba para él contrastaba con la urgencia de los pensamientos que revoloteaban por su mente. ¿Qué significaba realmente esta conversación repentina? Mientras su padre hablaba en voz baja, Andrés intentó enfocar sus pensamientos en el proyecto que el profesor había propuesto. La idea de colaborar en algo significativo lo llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Aceptar esa invitación significaría abrir una puerta a un mundo que había estado reprimido dentro de él. Visualizó cómo moldearían juntos el legado de su familia. Podría hacerlo. La palabra legado pesaba como una losa, pero al mismo tiempo le confería un sentido de propósito que había estado ausente en su vida. Recordó las historias que su padre contaba sobre el pasado familiar, el sueño de un futuro que a menudo parecía inalcanzable. Andrés, dijo el profesor, interrumpiendo sus pensamientos. Parece que esta conversación ha tomado un rumbo inesperado. Cada vez que una oportunidad se presenta, también se encuentra un desafío. Andrés asintió, consciente de que la incertidumbre era su compañera constante, pero en lugar de huir de ella, decidió abrazarla. La idea de un proyecto que tocara las fibras del pasado lo retaba, no solo profesionalmente, sino también en un nivel personal. Mientras su padre terminaba la llamada, él se preparaba, mentalmente, para dar un paso adelante. Quería que la conversación donde su historia se entrelazara con la de su padre no terminara en un simple intercambio de palabras. Quería que significara un nuevo comienzo, un renacer. Su padre, al regresar, lucía preocupado, pero no parecía dispuesto a eludir la conversación importante que tenían. «Lamento la interrupción», dijo, con un tono que delataba la tensión en su voz. «Pero no puedo seguir con lo que estábamos discutiendo sin compartir que hay algo que necesito resolver en este momento. A veces, el pasado regresa para recordarnos lo importante que es actuar». El aire volvió a cargarse de drama. Cada palabra que su padre pronunció amplificó la pregunta que resonaba en la mente de Andrés. ¿Qué había regresado? Entiendo que esto es importante para ti, papá, pero no quiero que se interrumpa esta conversación. ¿Qué necesitas resolver? El padre de Andrés dejó escapar un suspiro. Era un hombre de pocas palabras, pero su rostro comunicaba más de lo que él pretendía mostrar. Así, se sentaron, ambos a la espera de que el otro diera el primer paso en un diálogo que podía cambiar no solo su relación, sino también su propia concepción de sí mismo. Andrés sintió un fuego interno, una necesidad de no dejar que el momento se desdibujara. Había llegado el momento de hablar, de confrontar no solo la historia familiar, sino sus propias inseguridades. «Lo que quiero», comenzó Andrés, la voz temblando ligeramente, «es que este proyecto nos permita crear algo que no solo refleje nuestro legado, sino que también exorcice los demonios de nuestro pasado. Quiero que hablemos de nuestra historia, de nuestras luchas. Lo que hemos vivido tiene un poder inmenso, y necesitamos canalizarlo, no esconderlo». Los ojos de su padre brillaron por un instante, como si comprendiera la amplitud de lo que se estaba proponiendo. Pero aún había temor, una barrera invisible que Andrés deseaba derribar.
Mientras su padre parecía sopesar su respuesta, Andrés sintió que el latido de su corazón competía con el silencio que se establecía entre ellos. Había un camino nuevo ante él, pero también una idea más peligrosa: abrir viejas heridas que quizás nunca sanaran completamente. Sin embargo, era el precio a pagar por la transformación que buscaba. Y en ese momento crítico, Andrés comprendió que las decisiones que tomara no solo afectarían su relación con su padre, sino que podrían definir su futuro. ¿Tendría el coraje suficiente para salir adelante, incluso si eso significaba desafiar su historia familiar y enfrentarse a sus temores más profundos? De repente, el teléfono de su padre sonó de nuevo, pero esta vez la llamada sería diferente. «Es el abogado», informó, su voz cargada de un nuevo tipo de ansiedad. «Tendré que tomar esto». Andrés sintió que el peso del mundo recaía sobre él, sospechando que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Observó a su padre salir de la habitación, dejando una estela de incertidumbre en el aire. ¿Qué verdad explosiva aguardaba detrás de esa conversación? ¿Y cómo afectaría su camino hacia la redención y la colaboración? En su mente, Andrés se cuestionó si estaba verdaderamente preparado para el impacto que se desataría a continuación. Un nuevo desafío lo esperaba, y el eco del pasado resonaba cada vez más fuerte, demandando su atención. Andrés se quedó solo en la habitación, su mente atrapada en la vorágine de pensamientos y emociones que se desataban a raíz de la inesperada conversación que había comenzado con su padre. El sonido del teléfono se desvaneció, dejándolo con una mezcla de curiosidad y ansiedad que no le permitía calmarse. ¿Qué eran esas sombras del pasado que ahora reclamaban atención? Consciente de que el tiempo no se detendría por su indecisión, decidió acercarse al escritorio, donde reposaban sus notas sobre el proyecto. Cada hoja de papel se sentía como un lienzo en blanco, un espacio por llenar no solo con ideas, sino con el peso de su historia familiar. Comenzó a escribir, empleando cada palabra como una herramienta de autoconocimiento. Necesitaba desnudarse emocionalmente para encontrar la fortaleza necesaria para avanzar. En un rincón de su mente, se debatía entre su deseo de construir un legado y el miedo a descubrir verdades que podrían dejarlo expuesto. ¿Qué pasaría si nuestros relatos no eran tan gloriosos como creía?, se cuestionaba. No obstante, cada pregunta también llevaba consigo la promesa de resolución. Era un viaje que debía emprender, independientemente de a dónde lo llevara. Mientras llenaba las páginas, recordó sus días de niño, escuchando a su padre relatar anécdotas familiares en torno a la mesa. Aquellos relatos estaban cargados de sufrimiento, pero a la vez estaban llenos de valentía. En ese momento, Andrés entendió que su padre había sido un guerrero, pero también un portador de cicatrices que necesitaban ser mostradas para sanar. La puerta se abrió nuevamente, y su padre, con un semblante distinto, regresó. El peso de la llamada lo había hecho parecer más ligero, como si una parte de su carga hubiera sido descargada en esa breve conversación. Andrés vio una chispa de determinación en los ojos de su padre, un indicio de que la revelación podría haber traído consigo un nuevo sentido de propósito. «Debemos hacerlo», dijo su padre, llenando el silencio con una resolución renovada. «Hablar de lo que hemos pasado puede liberarnos». Andrés sintió que las palabras de su padre erguían un nuevo camino ante ellos, un terreno fértil donde la verdad podía ser sembrada. Él también estaba listo, no solo como hijo, sino como un individuo que necesitaba manifestar su propia voz en ese legado familiar. Ambos sabían que el diálogo que se avecinaba no estaría exento de dolor, pero sería un paso necesario, uno que cimentaría la conexión perdida a lo largo de los años. «Propongo que empecemos un boceto de lo que queremos transmitir», sugirió Andrés, su mente girando en torno a ideas sobre cómo representar sus historias, sus luchas. Con la mente enfocada en el objetivo, se sintió incluso más fuerte. Sin embargo, a pesar de su determinación, una inquietud creció en él. ¿Cuáles serían las reacciones al exponer su pasado? Y allí, esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube pesada que amenazaba con colapsar. La conversación fluyó, pero una inquietud persistía en el fondo. Andrés se dio cuenta de que el camino hacia el autoconocimiento y la reconciliación que había decidido emprender era también un viaje hacia la confrontación de viejas heridas, las cuales podrían no estar tan cerradas como pensaban. Mientras su padre hablaba, Andrés se dio cuenta de que todas esas incertidumbres que lo consumían eran también su guía. Así, entre revelaciones y tentativas,
Se encontraron en medio de una encrucijada emocional que los retaba a abrirse aún más. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, el sonido del timbre resonó en la puerta. Andrés miró a su padre, y por un instante, ambos comprendieron que la revelación que se avecinaba podría ser más de lo que estaban listos para afrontar. ¿Quién podría estar llamando? Después de la conversación intensa que llevaban, la llegada de alguien más podría significar tanto un obstáculo como una apertura. El corazón de Andrés latía con fuerza mientras se preguntaba si la visita traería respuestas o más preguntas, sumergiéndolos aún más en la incertidumbre de su historia compartida. Andrés tomó una profunda respiración, sintiendo el aire cargado de tensión en la habitación. La incertidumbre lo envolvía como una niebla, asfixiante y confusa. Se dirigió lentamente hacia la puerta, cada paso medido, como si al abrirla revelaría no solo a quien estaba al otro lado, sino también fragmentos de su propia historia. Con el corazón latiendo en su pecho, abrió la puerta con cautela. Allí estaba Sofía, una amiga de la infancia y antigua compañera de estudios, con un brillo en los ojos que contrastaba con el gravoso clima emocional que le rodeaba. Andrés la había visto en años, y sin embargo, la presencia de Sofía evocó recuerdos de lo que había sido en su vida, risas compartidas y sueños inalcanzables. Sin embargo, en este momento, esos recuerdos se sentían lejanos, casi ajenos. «Hola, Andrés», saludó ella, con una sonrisa cálida, aunque su expresión pronto cambió a un gesto de preocupación. «Te vi dentro y, bueno, necesitaba ver cómo estabas». Andrés dudó, sintiendo la urgencia de compartir lo que estaba pasando, pero también la nagging necesidad de protegerse. Sin embargo, ese impulso de ser escuchado se encendió dentro de él. «He estado mejor, pero hay asuntos familiares que explorar, y no estoy seguro de cómo proceder», confesó, y la voz de Sofía lo animó a continuar. A medida que se adentraba en su relato sobre las conversaciones con su padre, un sentido de liberación se apoderó de él. Hablaba con un fervor y una claridad que no había anticipado, y las palabras fluían como ríos desbordados. Reveló sus miedos y la carga emocional que había estado llevando, todo lo que había aprendido sobre su padre, y sus propias verdades que hasta ahora habían estado atadas en su interior. Sofía escuchó atentamente, con una expresión de empatía en su rostro. Tras un largo silencio, finalmente dijo: «Andrés, lo que estás haciendo es profundo. Enfrentar el pasado no solo es un desafío, sino también un acto de valentía. Te estás dando la oportunidad de reconciliarte contigo mismo y con los demás». Las palabras de Sofía resonaron en su mente como un eco de sabiduría. Era cierto. Su viaje personal no era solo hacia el pasado, sino hacia el futuro que anhelaba construir. Esa conexión perdida con su padre podría ser la base que necesitaba para reinventarse, para volverse más fuerte. En medio de la fragilidad de la situación, una chispa de inspiración se encendió. ¿Y si combine ambas experiencias? La historia de su familia, con sus sombras y luces, podría ser narrada junto a las vivencias y aprendizajes de quienes lo rodeaban. Era un acercamiento novedoso, un puente entre el pasado y el presente, que podría ser más poderoso de lo que había imaginado. La conversación avanzó, entrelazada entre recuerdos, cada palabra un paso más hacia la reconexión. Sin embargo, en el fondo de su mente, la ansiedad permanecía. La pregunta latente que lo inquietaba era: ¿estaría su padre dispuesto a abrirse en la misma forma? Mientras compartían ideas sobre cómo esa narrativa podría tomar forma, el sonido de la puerta sonó de nuevo, esta vez de manera insistente. La preocupación recorrió el rostro de Sofía. ¿Serán ellos?, preguntó, sugiriendo que en su casa el ambiente podría volverse más emocional de lo que ya era. Con el corazón acelerado, Andrés sintió que el tiempo se detenía. Sabía que tras esa puerta podría estar la respuesta que tanto había temido. La confrontación directa, la aceptación de su historia, la revelación de quién verdaderamente era. Sin embargo, el camino para enfrentar su pasado y reescribir su futuro, ahora más que nunca, parecía a la vez aterrador y necesario. ¿Y si la llegada detrás de esa puerta significaba el momento que cambiaría todo? Afrontar su verdad estaba al alcance, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás había anticipado. Andrés se quedó estático, atrapado entre el impulso de abrir la puerta y su creciente temor a lo que pudiera pasar del otro lado. La perspectiva de una confrontación lo llenaba de ansiedad, algo que nunca había contemplado de este modo. La mente de Andrés giraba en círculos,
Su conciencia despierta ante la posibilidad de diálogo. Pero, más que nada, eso implicaba la necesidad de confrontar sus propios sentimientos, de revelar vulnerabilidades que había mantenido lejos del foco. El sonido de las golpetadas insistentes reverberó en sus oídos, y con cada retumbar, su determinación crecía. Era consciente del peso que llevaba a sus espaldas. No solo la relación con su padre había estado en entredicho, sino toda su identidad. No deseaba que esas paredes cargadas de historia lo aplastaran más. Al contrario, ahora sentía el deseo de descargarse de la carga emocional que lo había mantenido prisionero. «Voy a abrirla», anunció, logrando que su voz sonara más firme de lo que se sentía por dentro. Sofía asintió, dándole un ligero empujón de aliento y apoyo. Con una decisión cautelosa, Andrés giró el picaporte. La puerta se abrió, y allí estaba su padre, con signos visibles de desgaste en su rostro. Sin embargo, el brillo triste en sus ojos al encontrarse con su hijo, le reflejaba la historia compleja de un pasado compartido. La imagen de su padre le transmitió sensaciones de nostalgia y dolor. «Andrés», comenzó, pero la voz se le quebró. Andrés sintió que su propio corazón palpitaba como si deseara encajar en cada latido de aquella emoción sufrida y prolongada que había estado esperando este momento. La tensión envolvió la habitación. Por un momento ambos hombres se miraron, como si se estuvieran reconociendo en la penumbra de años de malentendidos. «Necesitamos hablar», sostuvo Andrés, sintiendo que cada palabra salía de lo más profundo de su ser. Había llegado el momento de alzar la voz, de demandar respuestas y explorar la profundidad de las grietas que marcaban su relación. Su padre parpadeó, como si las palabras de su hijo fueran un vidrio afilado que cortaba la distancia emocional entre ambos. El silencio que siguió fue denso, pero liberador. Andrés sintió una ola de liberación al permitirse hablar sin filtros. Fue un acto de coraje, una decisión consciente de no dejar que el miedo dominara su verdad. «No sé cómo hemos llegado a esto», continuó, controlando su respiración. «Me siento perdido, y no entiendo muchas cosas. Pero necesito saber por qué todo se ha vuelto así entre nosotros». Su padre inhaló profundamente, como si cada palabra de Andrés resonara en su pecho. Aquel momento se tornó en un ejercicio doloroso de autoconfrontación. Las palabras no brotaban con facilidad, pero el conflicto palpable dentro de él empezaba a desmoronarse. Andrés se sintió fortalecido al ver que su padre empezaba a procesar la situación. La conversación no sería sencilla ni rápida. Era evidente que ambos tenían mucho que perder, pero estaba dispuesto a asumir el riesgo. Había aprendido desde su charla con Sofía que lo esencial era abrirse y conectarse, y eso era exactamente lo que deseaba lograr. Mientras los dos hombres comenzaban a intercambiar sus sentimientos, Andrés experimentó un nuevo despertar en su interior. Descubría que el proceso de sanar viejas heridas no solo era un viaje hacia el entendimiento, sino también una rica oportunidad de autodescubrimiento. Cada palabra pronunciada se convertía en un ladrillo esencial para construir el puente que anhelaba cruzar hacia su padre. Sin embargo, a medida que avanzaban, Andrés comenzó a notar un ligero titubeo en la voz de su padre, una señal de que había más en juego de lo que pensaba. Identificaba la tensión subyacente, la posibilidad de secretos aún por desvelar. Si su padre era capaz de abrirse, ¿qué verdades podrían salir a la luz y revolucionar sus percepciones y emociones de manera inesperada? La inquietud de no conocer el fondo de la historia lo mantuvo en vilo, sabiendo que a veces los misterios más profundos suelen cambiar todo el contexto de una vida. La conversación se extendía, y mientras las palabras brotaban, Andrés sabía que no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino la esencia de su propia evolución. ¿Podría ser este el inicio de una transformación radical? La conversación continuó, flotando entre la carga de recuerdos y las expectativas de un futuro redentor. Andrés se dio cuenta de que, mientras hablaban, surgían nuevas dimensiones de lo que había dado por sentado sobre su padre. Esa forja de diálogo se había convertido en un delicado laboratorio emocional en el que ambos se experimentaban. «Éramos jóvenes», dijo su padre, su voz ahora un hilo de sinceridad. «Cometimos errores, Andrés, muchos de ellos, pero siempre ha habido un deseo de hacer las cosas bien». Andrés percibió la vulnerabilidad detrás de esas palabras. Su padre no estaba intentando excusarse, sino que se estaban desgajando las capas de un pasado doloroso que ambos compartían, pero que hasta ese momento habían mantenido intocable. «¿Y por qué nunca dijiste nada?», Andrés preguntó, la voz temblando con un cóctel de tristeza y desafío.
¿Por qué la distancia? Por años, simplemente asumí que no te importaba. El rostro de su padre se arrugó en una mueca de arrepentimiento, como si cada recuerdo que lo acosaba le apretara el pecho. Andrés sintió una punzada de compasión, pero también una necesidad urgente de claridad. No sabía cómo hacerlo. La culpa me atormentaba. Sentía que si abría la boca, rompería algo que ya estaba roto. Admitió su padre, los ojos vidriosos. Quería protegerte, pero al final, solo construí murallas entre nosotros. El aire entre ellos se volvió palpable, cargado de emoción cruda. Aunque la conversación se centraba en él y su padre, Andrés empezó a darse cuenta de cómo este momento también lo transformaba. Cada revelación era un peldaño en el sendero hacia su propia autodefinición. Se sentía diferente, más fuerte, menos dependiente de las percepciones ajenas para validar su existencia. Papá, si esto va a funcionar, necesitamos honestidad. Yo también tengo cosas que decir, declaró, sosteniendo la mirada de su padre. Las palabras se sentían como un pacto. Ambas partes debían estar dispuestas a invertir en esta reconstrucción. Al observar a su padre asintiendo, Andrés sintió como su propia voz interior resonaba con mayor firmeza, con un eco que reivindicaba sus emociones, y le recordaba que su camino no solo implicaba entender a su padre, sino también a sí mismo. Estas situaciones nos han moldeado, prosiguió Andrés, pero también el hecho de mantener todo en silencio nos ha debilitado. No podemos cambiarlas, pero podemos hablar de ellas. Andrés se detuvo un momento, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Era un momento de catarsis no solo para su padre, sino para él mismo. Una oportunidad de tomar las riendas de su narrativa personal y despojarse de los fantasmas del pasado. Sin embargo, cuando su padre finalmente habló, su tono era sombrío. Hay algo que te he estado guardando. Algo que podría cambiar la forma en que ves todo esto, y es más complicado de lo que imaginas. El corazón de Andrés se detuvo un instante. Las palabras de su padre, cargadas de promesas de revelaciones profundas, lo hicieron dudar. Una parte de él anhelaba entender, mientras que otra temía el impacto de lo que podría descubrir. La historia compleja que los había mantenido distanciados podía recibir un giro inesperado, uno que reconfiguraría su futuro y su percepción de la verdad. Andrés sintió una tensión creciente, como si cada inhalación estuviera impregnada de posibilidades y riesgos invisibles. Mientras su padre comenzaba a pronunciar esas palabras injustamente largas, Andrés se sintió a la vez ansioso y al mismo tiempo resuelto. Ahí, en ese instante de vulnerabilidad compartida, se encontraba el umbral a una verdad oculta y una luz para su transformación. La pregunta lo asaltó. ¿Estaba realmente preparado para escuchar lo que podría desbaratar la imagen que había construido sobre su familia? Pero más allá del miedo, había una chispa de curiosidad que lo mantenía alerta. «Dime», insistió Andrés, preparado para lo que estaba por venir, sin saber que esa revelación cambiaría no solo su relación con su padre, sino su propia percepción de quién era. Andrés observó a su padre, sintiendo la intensidad de la tensión en el aire. Cada palabra que su padre pronunciaría podría dar forma a una nueva realidad, redefiniendo todo lo que había creído sobre su legado y su propia vida. La incertidumbre se convirtió en un nudo en su estómago mientras su padre luchaba por encontrar las palabras. «No solo es sobre nosotros», comenzó su padre. «Es también sobre tu abuelo. Lo que nunca te conté es que las cosas no fueron como parecían. Ellos, mis padres, tenían sueños que no alcanzaron y fue su dolor, que también viví, lo que me condujo a hacer los sacrificios que hice por ti». Andrés frunció el ceño, sintiendo que se abría un oscuro agujero en su percepción. Pensó en las historias que había escuchado de niño, en la imagen idealizada que tenía de su familia. Ahora, cada fragmento parecía tambalearse. «¿Qué sacrificios, papá?». Su voz era más baja, como si temiera que un tono más alto pudiera romper la fragilidad de ese instante. «Tu abuelo nunca tuvo la oportunidad de demostrar su talento, Andrés. Y en parte, eso cargaba sobre mí. Siempre sentí que debía ser el que lograra, el que rompiera las cadenas. Pero en mi intento por honrarlo, olvidé lo más importante: ser un buen padre para ti». Las palabras hicieron eco dentro de Andrés, conectando puntos en su mente como si estuviera trazando un mapa de su historia familiar. La confusión y la tristeza se entrelazaban mientras comprendía que su padre también era una víctima de las circunstancias, un hombre que había cargado un peso que no le correspondía llevar solo.
¿Por eso nunca me hablaste de él?, preguntó, sintiéndose a la vez herido y compasivo. Porque temías que yo también arrastrara esa carga. Exactamente. Temía que tú cargases el mismo destino, respondió su padre, con lágrimas asomando en sus ojos. No quería que repitieras mis errores. Andrés sintió que su pecho se aflojaba. La conversación que había anticipado como la confrontación definitiva se transformó en un momento de entendimiento, donde ambos hombres comenzaban a despejar las sombras del pasado. Papá, lo que has pasado es muy doloroso, y me duele saber que tomaste decisiones a partir del miedo, dijo Andrés, su voz ahora firme. Pero también entiendo que nuestra historia no tiene que seguir repitiéndose. Es tiempo de reconstruirla. La mezcla de vulnerabilidad y fortaleza en sus palabras resonó entre ellos. Su padre, al reconocer la disposición de su hijo para abrir un nuevo camino, se sintió aliviado al no tener que enfrentar su pasado solo. Tienes razón. Este diálogo debe ser nuestro punto de partida, respondió su padre, su voz temblorosa pero decidida. Juntos, podemos convertir nuestro legado en algo que inspire, no que lastime. Andrés sintió que la tensión en la habitación empezaba a desvanecerse. La posibilidad de sanación mutua se asomaba entre las grietas de sus historias compartidas. Ahora tenían la oportunidad no solo de despejar el dolor, sino de colaborar en algo que honrara a su familia, llevando ese legado a nuevos horizontes. Espero que esto sea el primer paso, no el último, dijo Andrés, sintiendo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo frente a él. Así será, asintió su padre. Tal vez podamos trabajar juntos en ese proyecto que tanto mencionaste, en algo que conecte nuestras historias, ilumine nuestras luchas y nuestro amor por la educación. A medida que hablaban sobre las posibilidades, una sensación de ligereza comenzó a envolver a Andrés. Ahora era evidente que no solo estaban canalizando sus recuerdos, sino que cada historia compartida se convertía en un ladrillo para cimentar el futuro que deseaban construir juntos. Un nuevo amanecer se dibujaba ante ellos, lleno de promesas y retos, pero esta vez como cómplices y no como extraños. Con esta epifanía, Andrés pasó a liderar el proyecto que siempre había soñado. Examinó cada elemento de su legado, infundiéndole la esencia de su padre y el conocimiento del pasado. A lo largo de los meses, lograron no solo escribir sobre su legado, sino tener un impacto real en la educación, creando programas innovadores para jóvenes en situación de vulnerabilidad en su comunidad. Su padre encontró en esto una nueva identidad, mientras que Andrés comprendió que sus fracasos no definían su camino, sino que eran módulos de aprendizaje necesarios para su éxito. En la celebración del primer logro tangible de su proyecto, Andrés se sintió lleno de orgullo. No solo había restaurado su vínculo con su padre, sino que como resultado, tanto él como su familia eran testigos de que cada desafío tenía su propósito. Su lucha se había convertido en luz para aquellos que les rodeaban. Al mirar a su padre, ambos compartieron un brillo en sus ojos. Habían hecho posible lo que antes parecía inalcanzable. Habían sido capaces de transformar su propia historia. Buscaban honrar el pasado, abrazar el presente y construir un futuro juntos. En definitiva, Andrés se dio cuenta de que, a pesar de las cicatrices de su historia, la concordia y la cooperación podían romper los ciclos de sufrimiento. Incluso en esa realización señorial, Andrés sabía que siempre había un espacio para crecer y aprender. Era un camino lleno de curvas, pero también estaba seguro de que, a través del amor y la colaboración, ambos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les propusiera. Y ahora, si quieren ser parte de más historias de transformación y crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que inspire y transforme vidas. Actúen ahora.